espera Henry Llanes, miembro del Frente Nacional de Jubilados del IES. Vamos a hablar sobre los recursos que el Estado no restituirá al IES, sobre ese 40%, y las voces del seguro que aseguran que ya la Seguridad Social debería continuar como prestamista de los gobiernos. Manténgase en nuestra sintonía, lo revisamos. La Corte Constitucional resolvió el pasado 21 de marzo las demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Justicia Laboral y, entre otras cosas, resolvió que el Estado vuelva a financiar el 40% del fondo de jubilaciones, pero desde el 2019. Es decir, el dinero que el Estado dejó de cancelar desde el 2015 hasta la fecha de hoy se ha perdido. Esa platita se perdió. Henry Llanes, miembro del Frente Nacional de Jubilados del IES, buenos días. ¿De cuánto estamos hablando? Buenos días, Lenin. Un cordial saludo para el país. Bueno, desde abril del 2015 a diciembre del año 2018, se proyecta que el IES dejará de recibir 3.500 millones de dólares. Ese dato lo dio el señor Rodas, el doctor Rodas, actual presidente del Consejo Directivo del IES. Él mencionó esa cifra y entonces eso es responsabilidad de la Corte Constitucional, por supuesto también del gobierno de Correa. Mire usted el impacto que tiene una reforma precipitada, irresponsable, como la que impulsó Correa. Es decir, no le importó de llevarlo al filo del abismo al IES. Y claro, el IES, estimado Lenin, tiene actualmente 450.000 afiliados y tiene alrededor de 3 millones de afiliados, y de 450.000 jubilados. Esos 450.000 jubilados para este año requieren un presupuesto de 4.011 millones de dólares y solo tienen un ingreso de alrededor de 2.138 millones de dólares, es decir, cerca del 50% está desfinanciado. Entonces, la irresponsabilidad del gobierno de Correa, de Alianza País y de la Asamblea es haber aprobado esa reforma como lo hicieron. Pero además, en el caso de la Corte, dos cosas. La Corte Constitucional nos da la razón en 2 años, 11 meses. ¿Ya? Es decir, se demoró casi 3 años, ¿no? Y que nosotros hemos puesto la denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si la Corte Constitucional, y este es el objeto de la denuncia, si la Corte Constitucional hubiese fallado, como falló en esta vez, en 30 días, o en 60 días, no se hubiese acumulado esta pérdida de 3.500 millones en perjuicio de 3 millones de afiliados y de 450.000 jubilados. Y finalmente, Henry, pero con este fallo de la Corte solo pierden los jubilados, pero ganan los políticos, porque con el fallo se legaliza la metida de mano a los recursos de los pensionistas, y se avala la reforma que introdujo Correa, pero de paso también se beneficia al gobierno de Lenín Moreno, porque resulta que esos 3.500 millones de dólares formaban parte del paquete de la deuda y de un plumazo han sido desaparecidos. Claro, hay dos cosas, Lenin. Primero, la Corte Constitucional, en rigor, tiene un solo papel, un solo rol, referente a la demanda de inconstitucionalidad de un artículo o de varios artículos. ¿Cuál es el papel de la Corte? Es decir, este artículo o varios artículos que han sido declarados de inconstitucionalidad o inconstitucionales, mi deber es decir, ¿son constitucionales o no son constitucionales? Eso no más. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hizo la Corte? Incorporó un concepto, un criterio de modulación. Y si usted Lenin revisa, y si el país revisa desde el artículo 429 al 440 de la Constitución de la República, ese concepto de modulación no existe. Y por lo tanto, la Corte se inventó un concepto y asumió un rol legislativo. Y sucede que eso genera inseguridad jurídica, porque van a decir en el Ecuador, hay una Asamblea Nacional que legisla, pero también hay una Corte Constitucional que legisla. ¿Por qué? Porque dice la Corte Constitucional en su concepto de modulación de que el 40% entre en vigencia a partir del año 2019. No, señores de la Corte, sucede que en la Ley de Seguridad Social el 40% venía desde la ley del 2001, desde el año 1942, pero en la Ley de Seguridad Social se ratificó en el año 2001.
Y entonces, si la Corte declaraba la inconstitucionalidad, quiere decir de que nunca hubo interrupción del artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, en donde se establece 40% paga el Estado para la pensión jubilar y el 60% pagan los afiliados. Entonces, estimado Lenin, la Corte legisló, y eso es atentar contra el ordenamiento jurídico de esta República y generar inseguridad jurídica. Por eso está mi denuncia y del Frente de Jubilados en el Consejo de Participación Ciudadana como un cuestionamiento a su incumplimiento de funciones. Pero resulta que esos 3.500 millones de dólares no son los únicos recursos que se han perdido gracias a las reformas que se implementó durante el gobierno de Rafael Correa con la intención de fondear al régimen con la plata de los afiliados, con plata ajena. Hay otras reformas. ¿Cuáles son estas y cuáles son los montos? Mire, aquí lo enseño en cámara, aquí está, esto es del Diario del Comercio del jueves 31 de mayo del presente año. ¿Sabe qué dice el señor Rodas? Que hay otro efecto de una reforma atentatoria. Por ejemplo, el presidente Correa en el año 2010 impulsó la reforma a la Ley de la Seguridad Social. ¿Y qué hizo con esa reforma? Violando la Constitución de la República, en el artículo 369, que dice toda prestación tiene que estar debidamente financiada. ¿Qué hizo el presidente Correa? Con el objetivo de captar votos de los jóvenes de 16 años, de los jóvenes de 17 años, de los de 18 años. No, dice que el IES, que es con plata de los afiliados, atienda a los hijos de los jubilados sin ningún costo. ¿Qué dice el señor Rodas? El costo anual, el impacto anual a los bolsillos de los afiliados, al bolsillo suyo, de sus aportes Lenin y de todos los afiliados, y del mío, es de 200 millones de dólares anuales. El acumulado del año 2010 a la fecha actual es de 1.000 millones de dólares. Entonces usted sume el perjuicio, el golpe terrible a los afiliados y a los jubilados. 3.500 millones que dejaron de pagar por el 40%, más 1.000 millones por el costo de los hijos de los afiliados. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares, más 3.000 millones de dólares que no paga el gobierno de la deuda de salud, que es plata que salió de los bolsillos de los afiliados. Estamos hablando de 7.500 millones de dólares. ¿Sabe que eso equivale a lo que dice el señor Rodas del ahorro que tiene hoy el Seguro Social? ¿Cuánto tiene de ahorro? 7.200 millones de dólares en esta entrevista. Ahora se está tramitando un proyecto de ley en el que se prohíbe que el Banco Central sea prestamista del gobierno. Del IES no se dice nada. Se lo consultamos al titular de la Comisión de Desarrollo Económico y esto fue lo que nos respondió. Lo invito a escucharlo. Se planteó justamente, y eso era una de las preocupaciones, inquietudes que tenían los empresarios. Ellos tienen el criterio de que debería prohibirse completamente, pues tanto que el Banco Central haga el préstamo al Estado ecuatoriano y también en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo he escuchado, pues, analistas económicos, me refiero, por ejemplo, al economista Alberto Acosta Burneo, pues, que decía que hay que analizar con mucho detenimiento el tema de la prohibición con relación al préstamo que podría hacer el IES al Estado ecuatoriano. En función de eso, pues estamos analizando, de pronto podemos establecer salvedades, porque pueden haber momentos difíciles en la economía del país frente a un desastre natural, por ejemplo, y no podríamos cerrar completamente ese tema. Henry, brevemente, ¿usted cree que una prohibición similar a la que se plantea con los recursos del Banco Central debe proponerse, implementarse en el caso del IES? Sí. Porque el Estado le debe 18.500 millones de dólares a la fecha actual. Eso significa más del 50% del presupuesto general de este año. En este libro, querido Lenin, que se llama El IES al borde del abismo, ¿ya?, que es de mi autoría, aquí doy cuenta al país del desastre, de la forma como se manejan las prestaciones en esta república. Y entonces digo usted, yo lo que quiero, aprovechar la ocasión, estimado Lenin, porque allí también quieren legislar. Ahí en la Asamblea Nacional, en ese Código de Salud, póngale atención Lenin y país, artículos 50, 51, 52, quieren que la plata suya que usted aporta, nosotros aportamos para dos cosas, en resumen, para salud y para pensión jubilar. Para eso aportamos los trabajadores, los asegurados de esta nación. Y entonces estos señores de la Asamblea, con respeto para ellos, pero yo fui asambleísta y fui congresista, pero no puede ser tan irresponsables brevemente, que quieran poner los fondos de la salud como si fueran recursos públicos, y eso no hay que aceptar, estimado Lenin. Henry Llanes, representante del Frente Nacional de Jubilados, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Lenin. Buen día, pase usted. Un buen día. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Lenin. Será hasta entonces un buen día para todos.